Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Con el beneplácito de la corona española, estos piratas funcionaron como defensa de las costas peninsulares a la vez que se enriquecían con su actividad. España contó con el uso de estos hombres, quienes actuaron con patente de corso del monarca en turno. El rey Felipe III, quien en 1601 autorizó el uso de patentes de corso contra los ingleses que atacaban sus galeones, pero el rey Felipe IV en 1621 promovió una ordenanza para regular la actividad corsaria. Con esto los piratas obtenían una gran parte del botín, mientras que la corona se quedaba con el quinto real. Además, con ello se tenía una flota más efectiva, sin gastar tanto. En su artículo Un oficio español pirata y corsario para la revista Historia de Iberia Vieja, Jesús Callejo señalaría que a estos corsarios se les conocía como los guardacostas, porque su misión principal era salvaguardar las costas españolas de cualquier intromisión extranjera en tiempos de paz, pero al estallar una guerra se les conocía como corsarios. En los siglos XVIII y XIX provocaron una guerra conocida con el mote de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Este nombre se deriva a que uno de ellos, Julio León Fandiño, quien apresó la nave del contrabandista inglés Robert Jenkins en 1731 en las costas de Florida, al atrapar el navío Fandiño le cortó la oreja a Jenkins, al mismo tiempo que decía: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Este es un testimonio del mismo Jenkins. Jenkins denunció el caso ante la Cámara de los Comunes, con la oreja en la mano, por lo que España se vio obligada a declarar la guerra el 23 de octubre de 1739. Hubo muchos piratas españoles notorios. En 1752 se le otorgó una patente de corso al jefe de escuadra Pedro Mesía de la Cerda, para que limpiara las aguas del Caribe de piratas holandeses que atacaban navíos españoles. El alférez Agustín de Matute, quien estaba al frente del navío Real Saeta, causó estragos en la península de Yucatán y Veracruz. Capturó contrabandistas de todas las naciones, incluso españoles. Antonio Barceló, conocido como el Capitán Tony, era un corsario mallorquín, teniente de la Armada Española, operaba en el Mediterráneo. En la presente y próximas cápsulas hablaremos de estos piratas españoles, donde les hablaré de sus vidas. En esta ocasión empezaremos con Pedro Guibert, un pirata y traficante de esclavos, uno de los pocos piratas que quedaban en el siglo XIX y atacaban en la costa atlántica. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Se especula que nació aproximadamente en el año de 1797.
No se sabe mucho de su vida, solo que era un corsario al servicio del gobierno colombiano, controlado por España. Comenzó a atacar buques mercantes estadounidenses, frente a la costa este de Florida, a bordo de su goleta El Panda. Esto a principios de 1832. Para el 21 de septiembre, frente a la costa de Florida, Gilbert persiguió y abordó el bergantín estadounidense Mexican, el cual partía con rumbo a Río de Janeiro, con $20,000 en plata. Al rendirse la tripulación, un tripulante de Pedro le preguntaría qué hacer con los cautivos, a lo que le respondería: los gatos muertos no maullan, ya saben qué hacer. Los hombres de Gilbert encerrarían a los tripulantes del Mexican en el castillo de proa, para posteriormente saquear el navío. Después de lo mismo cortarían los aparejos y las velas, echarían material inflamable en la galera y prenderían fuego con todos estos hombres atrapados dentro. Se sabe que estos hombres consiguieron escapar una hora después. Apagaron el fuego, aunque dejaron un humo visible hasta que los piratas se perdieron de vista. Después de 6 semanas en el mar, regresaron en Salem, donde informaron del incidente. Pedro Gilbert sería capturado en África Occidental, 2 años después, al momento que su barco se hundió durante un enfrentamiento naval con el bergantín británico HMS Curlew, el cual era comandado por Henry Dundas Trotter. Fue extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado en Boston, Massachusetts, junto con 11 de sus tripulantes. Todos se declararon inocentes. Uno de ellos, de nombre Manuel Delgado, se suicidaría en la cárcel. A 7 de los acusados, donde incluimos a Gilbert, se les encontraron culpables. Recibieron la pena de muerte. 5 de ellos, Pedro Gilbert, Manuel Boyga, Manuel Castillo, Ángel García y Juan Montenegro, fueron ejecutados el 11 de junio de 1835. El último, Francisco Ruiz, fue ahorcado hasta el 18 de septiembre, ya que recibió una suspensión de la ejecución. El convicto restante, Bernardo de Soto, quien fungía como primer oficial y era propietario del Panda, sería indultado por el presidente Andrew Jackson el 6 de julio de 1835. Esto debido a una presión pública que se había generado porque este hombre había salvado a unos estadounidenses en un barco hundido varios años atrás. De ahí la petición de su indulto. En conclusión, Pedro Gilbert fue uno de los más célebres piratas de principios del siglo XIX, también conocido como el Francis Drake español, un ex corsario quien perpetró diversos actos de bandidaje. También fue un traficante de esclavos que realizó varios viajes a África en busca de ellos. Quizás sea muy recordado por el asalto al bergantín Mexican, y que fue atrapado 2 años después de este ataque, a bordo de su navío por un marino británico, quien lo entregó al gobierno americano. Al ser enjuiciado se dice que confesó que su tardía dedicación a la piratería debíase a la necesidad de hacerse rico y así conseguir los favores de una dama muy sensible al brillo de los pelos. Como ya lo mencionamos, fue ahorcado el 1 de marzo de 1834. Según un periódico de Boston, la noche antes, Gilbert intentó suicidarse con un pedazo de cristal. Un banco de arena frente a Stuart, en Florida, se encuentra marcado en las cartas náuticas como Gilbert's Bar, debido a que los piratas solían utilizar este lugar para atraer barcos desprevenidos. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.